compañeros del Pará, porque Miguel, ¿vos estuviste también? Sí, yo fui. ¿Estuviste en la marcha? Mirá vos. Sí, Y obvio. no estuvo con nosotros. De hecho, Sí. tuve el compromiso acá. Dije que iba a ir y... ¿Tenemos fotos de Milei en la movilización? Fue la estrella de la tarde, ¿eh? Sí, fue trending topic toda Mirá la el tarde. color que tiene además. Efectivamente, Sí. fui a la marcha. Tomatito. O sea, ¿Pero con quién estuviste? ¿Al lado de quién en la marcha? Solo. Tenías que haber venido con nosotros. Claro, mira, te estoy diciendo. Bueno, ¿La pero pasaste vamos a ver. bien, Yo Milei? digo, yo te puedo dar los motivos por los cuales fui. Digamos, a mí me parece que Quedaste tranquilo, estás como... si uno digamos, Puebla. hace el foco pura y exclusivamente en Moyano, digamos, se equivoca. Esa es la sensación que yo tengo desde mi punto de vista, y esta es una interpretación mía a la luz de la historia argentina. La sensación que yo tengo es que este gobierno quiere reinstaurar el sistema conservador de la década del 30. El sistema conservador de la década del 30 tenía dos partes. Tenía los empresarios y los políticos chorros que se aliaban, ¿sí?, para pagar sueldos miserables. Y vos decís que lo mismo pasa ahora. Sí, Sí. Por eso, déjame por favor el argumento. rápido, pues somos 400, sí. Entonces, el punto es el siguiente, y pagar sueldos miserables, ¿sí? Y dar productos de pésima calidad a precios astronómicos. Esa situación se rompió, digamos, con la irrupción de Perón cuando sube a la mesa a los sindicalistas, porque acá el que no está en la mesa pierde y es el que lo arruinan siempre. La sensación que yo tengo es que este gobierno quiere restaurar el viejo régimen, echando de la discusión a los sindicalistas, y aparte es muy interesante porque hoy en este gobierno hay gente que son nietos y familiares de los que estuvieron en el régimen conservador del 30. ¿Sí? Es más, Esa fue la es más, infame. es más, Está bien, pero pasó digamos, los parientes, los abuelos de algunos que están hoy, digamos, en el gobierno, son los que quisieron asesinar a Alessandro de la Torre sí. en No, el Senado, bueno, ay, Milei. ¿sí? Ah, Digamos, Milei. ¿por qué? Afectó el sol, Por declarar y por dejar Derrapó. de manifiesto, ¿sí?, los negociados entre los Para que políticos. sí. Hay algo Derramó, interesante de lo que derramó, dice que el no, gobierno lo le que pegan pasa por es que izquierda y por estamos- derecha. A ver. Lo interesante, pero digamos, de la adelante, crítica de Javier es que al gobierno, y ese es un problema para Macri hoy, le pegan por derecha Yo no que soy de derecha, o por yo soy izquierda. Bueno, está libertario. bien, no importa. Por derecha y por izquierda. Ese es el problema que tiene hoy el embudo Mauricio Macri. Atrás de esto hay un país que espera soluciones. Y a mí me da un poquito de pena, la verdad, que haya mucha gente que crea que esta es una metodología para encontrar soluciones. Porque esta es una metodología que el país ha probado por los últimos 70, 80 años. Y claramente nos ha llevado a donde estaba escrito que nos iba a llevar, es decir, a donde estamos. Si queremos salir del lugar en donde estamos, porque tenemos queja contra el lugar en donde estamos, por cómo estamos, tenemos que utilizar un método distinto. Este es el método que nos llevó allí, y hacer las mismas cosas nos va a llevar al mismo lugar. La Argentina tuvo 3 etapas claramente en su historia, no más que 3. 2 infiernos y un paraíso. El primer infierno fue desde que nacimos hasta que se sancionó la Constitución. Igual que ahora, matándonos entre nosotros, un capitoste que nos decía lo que teníamos que hacer, esperando las cosas del Estado, completamente divididos. Eso terminó con la sanción de la Constitución. La sanción de la Constitución permitió que la Argentina tuviera libertad para crear, para innovar, para que el individuo argentino fuera libre de entregarle al universo ideas nuevas. La Argentina pasó de ser un desierto infame a un país entreverado con los primeros 5 o 6 del mundo. Y te cuento el último, infierno. Cuando eso terminó, ¿qué es lo que el mundo nos explica que es digno de estudio en las universidades del mundo? Porque un país puede llegar al paraíso y quedarse, pero volver al infierno es rarísimo. La Argentina volvió al infierno haciendo ¿qué? Lo mismo que hacía en el primero. Es decir, un capitoste que te dice lo que tenés que hacer, lleno de reglas, lleno de regulaciones, sin libertad, sin competitividad. Sí, la Argentina del paraíso en el comercio mundial participaba del 3%, nosotros solitos. El PBI combinado de América Latina entera, incluido Brasil, no llegaba al que producía Argentina. ¿Cómo va a ser este presidente o los próximos que vengan para un país que trabajan 8 millones de personas con trabajo privado para soportar un sistema
de público 40. tan pesado. De 20. ¿Qué está la cuestión? Bueno, Gobierne cambiando. quien Más gobierne. impuestos. Esa es la trampa, muchachos. Digamos, a Más esos son impuestos, números. más deuda Martín, y por más, favor. y más, Ese y más sistema, Santiago, es emisión. absolutamente inviable, porque en el contexto del que estaban hablando recién, de 28% de pobreza, cuando la gente tiene que ir a comprar la comida, paga casi 40% del precio de cualquier paquete de fideos, de cualquier cosa que come, de impuestos. O sea que estamos hundiendo a la gente en la pobreza por la presión impositiva terrible que tenemos. Ahora, bueno, el camino, el gobierno en el diagnóstico coincide, eligió un camino gradual. A mí me hubiera gustado otro camino más de shock, pero el gobierno eligió un camino gradual. Claro, el camino gradual choca contra la ansiedad de mucha gente que quiere ver otro resultado. Ahora, yo digo, ni una cosa ni la otra, ¿no? Los números reales, ¿qué pasó con la masa salarial en el año 2017? Bueno, la recaudación de impuestos de la Seguridad Social creció 31,5%. Eso es mucho más que la inflación. Eso quiere decir que la masa salarial en términos reales creció en Argentina y creció mucho. Ahora, el gobierno, encima de ese camino gradual, comete también muchos errores no forzados. Cometió el error no forzado de cambiar las metas de inflación en diciembre, comete el error no forzado ahora de las paritarias sin gatillo, que es un error. Porque el propio gobierno, ahora también seamos sinceros, cuando el gobierno, muchos de nosotros fuimos los que propusimos esa idea de la cláusula gatillo el año pasado, y nos discutíamos, vos también, Javier, obvio. Yo fui el primero. Y el planteo era no, y los mismos que están ahora en ese palco, puteando por la cláusula gatillo. Después esa cláusula gatillo fue la que les permitió que los salarios le ganaran la inflación en 2017. Estaba bien el porque gobierno, la sacan, Diego. es un error del gobierno, es un error. Hay, digamos, muchos temas vinculados a la economía detrás de toda esta Explica discusión. fácil, Mené, porque si no, no se entiende. Bueno, Sí. por eso, el primer problema es la frustración que tiene la gente y el gobierno no puede mirar a otro lado. El PBI del año pasado terminó un poquito abajo del 2015, abajo del 2011. ¿Sí? ¿Sabes qué quiere decir esto? Que en términos per cápita, el ingreso por habitantes es 8% menor que el que teníamos en el 2011. Eso explica, digamos, que la gente también se sienta mal y, digamos, si eso tiene que tomar nota el gobierno. Después es muy interesante el punto que levantó en algún momento Carlos, ¿sí? Con el tema de las etapas que Argentina tuvo, ¿sí? Que es la etapa de la barbarie, ¿sí? La etapa donde, digamos, se declara la Constitución Nacional, se adhiere a las ideas de Alberdi, se ponen en marcha en 1880 y para 1910 estábamos entre los 5 países más ricos del mundo. Y después empezamos a caer. Ahora, es interesante porque el corte institucional que tiene Argentina en el 30, ¿sí? Los nietos de algunos de esos hoy nos gobiernan. Entonces, ojo con ese tema. ¿Cómo salimos hoy? Yo sé que agarró solo. Van a agarrar a los laburantes con eso. Vamos a hablar De la misma manera que salimos antes. A ver, la única forma que descubrió... Vos querés un ajuste brutal. Vos querés un ajuste. No podemos Hoy te haces acercar el La forma en la cual Tengo un déjà vu con el programa, sí. descubrió para salir de la miseria, ¿sí? Se llama capitalismo y se llama crecimiento. Para crecer vos tenés que invertir. Con esta presión fiscal que hay en Argentina, es imposible invertir. Para que te des una idea, a ver, mientras que todos los países de Latinoamérica reciben inversión directa extranjera de 3,5 puntos en promedio. Igual nadie marchaba por eso hoy, No, por la presión fiscal. No, pero por eso acaban de marchó preguntar él. cómo salimos. Sí, por eso. ¿Ok? Cada uno para ello. Y nosotros, digamos, recibimos 0,4. Es decir, ¿por qué? Porque es un infierno ¿Cómo bajás tributario. Este impuestos país con este es- déficit? ¿Cómo Bien, bajás ok, impuestos yo con hice este propuestas déficit? para bajar el gasto público. Dije que se tendrían que eliminar los subsidios económicos de cuajo, ¿sí? Y expliqué cómo se podían hacer. Me dijeron no se puede hacer. ¿Cuántos Y ahora lo pobres hizo, generaría Dietrich en transporte y claramente se puede hacer sin perjudicar a los más vulnerables. Con lo cual, digamos, el gobierno tiene que admitir que en esa conmigo perdió. ¿Pero no sos amigo de Sturzenegger? A ver, digamos, Schwarzenegger iba a decir. a ver, yo tengo, ¿De Sturzenegger no sos yo tengo amigo? un profundo respeto Ah. intelectual Sí. y humano por Sturzenegger, pero desde el 1 de octubre del 2016, cuando cambió el diseño de política monetaria, desde mi punto de vista se equivocó y desde ese momento no pudo bajar más la inflación. La inflación está clavada entre el 1,6, 1,7 y anda oscilando en esos niveles, ¿sí? Entonces,
digamos, también se equivocó ahí. Igual menos mal que no le dijiste lo de la marcha porque estabas ahí, pues te hubiesen sacado patadas. No, no es cierto eso. Claro. Te aviso- Este quiere un ajuste que te viene a aviso- rajar a ver, no, mira, no es cierto. mirá si le pones- Están poniendo el falso Claro, dilema del es una gobierno. cosa. No es cierto. Hoy te haces el moyanito, pero subsidio, No, basta de al contrario, yo no me estoy haciendo nada. Yo soy partidario del shock Te y te cuento. conozco. Vos querés el shock. Hoy te haces el moyanito. No, no me hago el moyanito, no me hago yo nada. Pablito y A mí no me Javiercito. pongas en ningún lugar que digamos, Termine, Milei, termine. A ver, ¿Cuáles digo, son los porque yo subsidios además le que crees explico, que hay que digamos, cortar? al Perdona, señor tú, Milei, digamos, que me corre con Milei. esto. Toda la evidencia empírica argentina muestra que del 52 en adelante todos los programas de shock, sacando el del 59, fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. Es más, este se parece mucho al de la tablita cambiaria y terminó en una bruta piña. Perdóname, Y ¿qué tenemos un terrible propone déficit fiscal. Milei? ¿Propone bajar la UH? ¿Propone No, la... a ver, ¿me podés escuchar? Entonces ¿me podés escuchar? Porque yo lo expliqué, digo, recién dije, elimino de cuajo los subsidios económicos haciendo recomposición de contratos. Elimino de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Elimino de cuajo las transferencias discrecionales a provincias. Es decir, todos tongos donde están prendidos los políticos, por eso no la quieren tocar. Y obviamente hay que poner en caja el sistema previsional porque está quebrado. Todo eso es equivalente a hacer 9 puntos del PBI sin el menor daño social, ¿sí? Y a partir de ahí vos podés bajar impuestos. Yo no tengo la culpa, Mónica, que vos no sepas de economía y no entiendas lo que digo. No, pero es la verdad, o sea, digo, no, claro, digo, se pone a hablar de cosas que no sabe. Por favor, un minuto. Por favor. Más respeto con la señora, la dama de las noticias. Escucha, igual él es un experto en economía, usted lo necesita un personaje, pero el señor es un economista muy reconocido. Ahora, menos mal que no le dijiste a los muchachos por qué estabas en la marcha. No les hubiera gustado mucho escuchar. A ver, discúlpame, 500 selfies hice hoy. 500. Hasta el año que viene. Ordenemos, sí. Gavetas. Más que Máximo Kirchner. Por favor. Más que Zaffaroni, sí. A este amigo lo voto para presidente porque es la única figura que nos falta. Después de Menem, Cristina Fernández, Perón. Tú eres una persona muy instruida, muy formada. De acuerdo, pero... Es apasionado en la manera de se supone que uno tiene que explicar lo que piensa de una manera razonable. Yo quiero venir a otra cuestión. Mis por libros ejemplo, los puedes leer razonablemente, tampoco es... tengo 9 libros. Si querés. Después, exacto, sí, lo traje, digamos, le traje. Ahora me regaló uno. Ahora le regaló uno a Brancatelli. No, una cosita. Después, a ver, por favor, termina, señor. Después me mandás una selfie. Ahora déjame terminar de hablar. Obvio. Por ejemplo, en materia de economía, para no hablar de grandes programas ni nada por el estilo, cualquiera le pediría a cualquier gobierno que baje el déficit fiscal actual. Más pobreza, discutimos las mismas cosas la riqueza de la Argentina de los 80, estaba hablando de 1880, tenemos que referirnos al mundo de 1880. Claro. Y de dónde venía la posibilidad argentina en ese momento. En ese momento nosotros estábamos atados al carro británico, que nos generaba inversión y compra de todo lo que producíamos. Y éramos 4 millones de habitantes, 4 millones. Repartíamos ese ingreso entre 4 millones de personas. Ahí pasamos a tener un ingreso per cápita que podía estar en el 5º, 6º, 7º lugar en el mundo. La situación de los países subdesarrollados ahora es totalmente distinta, no es tan fácil. Pero las reglas del éxito, sí. las reglas del éxito siguen siendo las mismas. Las reglas del razón, éxito, Carlos. Las reglas del éxito no han cambiado. Y yo creo que la sociedad argentina... Igual tan fácil no decía, usted lo plantea como algo tan simple. Pero la sociedad tiene una rebelión. A ver, el problema de la sociedad de quién es el problema. Termino con esto. A ver, un minuto, sí, chicos. La sociedad argentina tiene una rebelión, está rebelada contra las reglas del éxito, contra las que están probadas en todo el mundo y contra las que fueron exitosas en la Argentina también. Entonces, mientras no cambiemos esa cuestión mental, vamos a seguir fracasando, porque las reglas del éxito siguen siendo las mismas. El tema es el siguiente, es tal cual lo dice Carlos, ¿sí? La Constitución de Alberdi dejaba las bases de un país liberal que, cuando se aplicó, se convirtió en el 5º país más rico del mundo. Hoy, cuando vos tomás lo que se llama el índice de libertad económica, aquellos países que son más libres, o sea, que son más mercados abiertos, competitivos, abren sus economías, baja presión fiscal, son 8 veces y media más ricas que los que son reprimidos.
pero nosotros tenemos una pasión por el estatismo, por vivir del bolsillo del otro, que hace que esta sociedad se haya vuelto una sociedad de saqueadores y por eso nos estancamos. Por eso, digamos, los países, digamos, que son libres, además, tienen 20 veces menos de pobres. Sí, es más, los que son pobres en los países libres son el doble de ricos que cualquiera del 75% del ingreso. La socialdemocracia europea no piensa lo mismo. A ver, bueno, por eso no crees, pero vos, otra vez tengo que discutir de economía con vos que no sabés. Pero eso se no repita lo mismo. ¿Sabés cuál es tu problema? Conmigo no discutís. ¿Sabés lo que pasa? Que hay gente que tiene desprecio por los datos. Tienen desprecio por los datos, tienen desprecio por la teoría económica. Entonces, todas esas cosas, sí, después, digamos, o sea, ¿sabes cuál es lo peor de todo? Mirá, ¿sabes qué? Cuando tuvo que elegir, por ejemplo, pero dame un segundo. Cuando Marcos Peña tuvo que elegir un candidato para ministro de Economía, no eligió el que sabía y el que tenía un programa armado. ¿Sabes qué eligió? Al más pedorro que era Prat Guy, sí que les dijo lo que quería escuchar, que era, no, de esto se sale gastando más, y vamos a quedarse con eso. Para un minuto. Ya voy, Casela. Una observación. ¿Me dejan contestar? Por favor. Hay mucha gente. Siempre que viene Milei le pega a Marcos Peña. Me parece que hay algo personal con Marcos Peña. Que no lo convocó. No es ese mi problema. Muy bueno. Digo, yo con este gobierno socialismo amarillo no quiero saber. ¿Qué era Vidal? La Evita amarilla. ¿Para qué se quiere ir? Que me diga lo que fuera del aire de Marcos Peña. ¿Qué es Marcos Peña? ¿Qué me dijiste? ¿Qué más? No sé, digo, pero... ¿De la qué? ¿De dónde? No, se dice fuera del aire. Milei tiene pudor. Por favor. Acaba de decir que los países libres son exitosos en términos económicos. Sin embargo, en los países centrales del mundo capitalista, en los últimos 10 años, se ha producido un proceso continuo de concentración del ingreso y crecimiento de la pobreza. Por eso Trump es presidente de Estados Unidos. Por eso Trump es presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, no actuemos en base a ficciones. Te estoy dando un dato. No, sí, pero vos conocés los datos de los índices de libertad económica y cómo eso impacta, por ejemplo, sobre la expectativa de vida, sobre el ingreso per cápita que tienen, sobre cómo crecen. Digamos, o solo lo estás diciendo porque como me gusta la socialdemocracia, sí, entonces voy, no me estás contestando, no estás diciendo... No. Te digo que que saque los datos. ¿Me das tiempo para que saque los datos? Por favor, chicos, Gaveta no lo puede creer, no lo conoce. No lo conoces a Milei. No lo conoces a Milei. Él explica apasionadamente la economía. Hasta ahora me salvé, hasta hoy. Pero es un libertario. Sí, bueno, de acuerdo, pero hay maneras y maneras de discutir. Y yo creo pero las personas inteligentes se fijan más en lo que tiene que ver el fondo que, digamos, el packaging. Eso hacen las personas inteligentes. Te querés concentrar, digamos, con el packaging, quédate con el packaging. Pero te estoy tirando un montón de teoría económica que evidentemente no entendés. Ahora, Milei, sí. Santiago, dejalo basurear todo, dejalo que termine de basurear el resto. No es basurear, es humor. Por favor, es humor. Por eso, sí. Por favor. Sí, es su manera. Surrealista. Es surrealista, sí. Si lo dejás que me interrumpa otra vez... No te me vayas de vuelta. Como cuando vino el Tula con el bombo. No, de verdad... no querés que se vaya así. No es la idea. En este griterío los televidentes no entienden nada. Pero está tranquilo, pero se hablemos. Por favor. Sí, muy respetuoso. Sí, somos muchos. Sí, adelante, Carlos. Vale, bueno, entiendo. Gracias a todos, Gracias, Moni, por tenerte. Como siempre, un placer, Más allá de cualquier tipo de ida y vuelta de chicana. No, me divertí. Sabes que sos muy respetada por mí. Le va a mandar a ni una menos a... No, qué foto para una peluquería ustedes dos. Mirá, escuchá. Se funde. No, al contrario. Porque no vamos, o sea, justamente... Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Para que ya vamos. Sí, estamos acá, es como es la vecindad del Chavo esto ya. Pará, Milei, no te vayas que tengo una foto para vos. Pará, un parecido tengo, pará. A ver, ¿tenemos la foto de Milei? Ponela. Me la mandaron a Twitter. Separados al nacer con Benny Hill. Benny Hill. ¿Te lo han dicho 1000 veces o no? Sí, digamos, me dicen un montón de cosas. Miguel Mateo. No tengo más, o sea... Simon Le Bon. Benny Hill. El de la naranja mecánica. De hecho, película. Gracias, Milei, por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Gracias. Te pone la musiquita de Benny Hill. ¿Se acuerdan de Benny Hill? Qué capo. Por favor, si nos habrá hecho reír.